Bueno, chicos, entonces, cuando se habla de dorso, estamos hablando de la parte posterior del tronco. Recuerden que el tronco, junto con la cabeza, hace parte del esqueleto activo. Ah, era vos, te pillé. ¿Tenía el micrófono abierto? Hay uno que tiene el micrófono abierto porque... ¿Cómo los de aquí? Creo que está apagado. Espérate, yo veo. Ah, vamos a ver. Parece que era ese. No, ya están. Entonces, cuando hablamos de dorso, estamos hablando de la parte posterior del tronco. Y recuerden que el tronco hace parte del esqueleto axil, que está conformado por cabeza y tronco. Y el tronco tiene dos partes. En su componente anterior vamos a tener en la parte superior una cavidad, que es la torácica, en la inferior la abdominal. Y en la posterior tenemos el dorso. Normalmente lo conocemos con el nombre de espalda. La espalda sería toda la parte posterior. Bueno, entonces, cuando hablamos de dorso, bueno, vamos a quitar esto acá. Vamos a hablar de una estructura que está presente en ella. Realmente, la columna vertebral, en relación con unas estructuras laterales que se llaman las costillas, es la parte ósea que está en el dorso. Y la columna, como su nombre lo indica, es una estructura longitudinal que va a tener una vista anterior, una vista posterior y voy a tener una vista lateral. En la vista anterior y en la vista posterior, la columna va a ser una línea recta. Por ejemplo, ustedes que van a hacer fisios, es muy importante este tema, porque es la base, el eje fundamental de la postura, entender la columna vertebral. Normalmente, alto porcentaje de las patologías está asociado a una alteración de la columna vertebral. De la columna, si la veo por la parte anterior o posterior, siempre debe ser una línea recta. Que sea en la realidad así, no. Normalmente va a estar desviada. ¿Por qué va a estar desviada? Diferentes circunstancias. Vicios posturales, manejo de carga, dominancia, actividad laboral, actividad física, etc. En la parte anterior, la columna presenta algo que se llama los cuerpos vertebrales. Y los cuerpos vertebrales son estructuras no palpables en el vivo. En cambio, en la posterior tenemos unas salientes que se llaman los procesos espinosos. Pálpeselos. Pase su mano por la espalda y las salientes que va a tener sobre la columna que usted toca son los procesos espinosos. Entonces, si yo les pregunto, ¿en el vivo es palpable los cuerpos vertebrales? ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero. No, Falso. falso. En el vivo no. En un cuerpo sí, porque podemos entrar a la cavidad y tocar, pero en el vivo, posible. A no ser de que lo abras, corras todo lo que hay allí y metas la mano, pero no se puede. De hecho, las cirugías de columna por eso son tan complejas, porque llegar a ellas se hace difícil. Los procesos espinosos, ¿se pueden tocar en el vivo? Sí. Es más, hay personas que son muy delgadas y se pueden palpar estas salientes laterales que tenemos acá que se llaman los procesos transversos. Se pueden palpar. La columna vertebral entonces va a presentar en una vista lateral unas curvaturas. Y esas curvaturas yo las puedo nombrar desde dos contextos. Entonces vamos a hablar de un contexto morfológico. Entonces aquí tenemos esta curvatura. Se llama la curvatura
primaria o en clínica, ustedes la van a conocer como una cifosis. Que vamos a tener dos, una en la región torácica y otra en la región pélvica o sacra. Y tenemos otra que sería la lordosis en clínica o en morfología, la curvatura secundaria. Y son dos, la lumbar y la cervical. Entonces, si te hablan de curvatura primaria o secundaria, se habla de morfología, o sea, morfológicamente hablando. Y si hablamos de lordosis y cifosis, estamos hablando de las curvaturas primarias y secundarias, pero en el contexto clínico. Ahora, estas curvas pueden generar en la vista anterior o posterior una desviación de la columna. Entonces, supongamos que pase eso. Y a esta desviación de la columna le vamos a llamar escoliosis. Ahí sí se llama de la misma forma. Una desviación lateral de ella va a presentar eso. Estas curvas pueden cambiar su ángulo. Se pueden aumentar o se pueden disminuir. Cuando se aumentan, yo lo puedo hablar en dos contextos. Voy al contexto morfológico. Si la curvatura primaria desde el contexto morfológico se ve alterada, yo voy a hablar de una cifosis. En clínica, si la cifosis está aumentada o disminuida, le voy a colocar el prefijo hiper o hipo. Entonces, hiper significa aumento. Hipo significa disminución. Entonces, si yo hablo de una hipercifosis, ¿qué estaría diciendo? Un aumento. Un aumento de la cifosis. Y si hablo de una hipocifosis, Una disminución. ¿Pero en qué contexto lo estoy hablando? En clínica. Morfológico. No, porque si te coloco la palabra hiper o hipo, y digo hipercifosis o hipocifosis, lo estoy hablando en el contexto clínico. Pero si digo, el paciente tiene una cifosis desde lo morfológico, o sea, estoy diciendo que tiene una curvatura alterada. ¿De cuántos grados? No sé, pero tiene una curva alterada. ¿Entienden esa diferencia? Bueno, entonces en la imagen, aquí vamos a ver esto. Entonces, ¿allí en qué contexto me lo están hablando? Morfológico. Morfológico, porque me está diciendo que tiene una columna con cifosis, que realmente sería una en clínica hipercifosis, porque es un aumento. ¿Vale? Ahora, y aquí vemos una imagen real, un adulto que tiene esa alteración. Aquí se habla de un corrector de postura. Bueno, pues de manera muy respetuosa considero que es un saludo a la bandera. No tiene un beneficio real. ¿Listo? ¿Cómo? Pues, no, porque lo que hace es, ¿ustedes se acuerdan hace tiempo que se puso muy de moda la yesoterapia? Que entonces lo hacían normalmente las mujeres, se hacían una faja de yeso en la región abdominal. Todavía. Claro. Bueno, todavía lo hacen, pero ¿qué pasaba con eso? Te quitaba la faja y os quedaba delgadita. Pero al paso de los días, ¿qué pasaba? Volvía. ¿Sirvió? No. Porque lo que se debió trabajar era la parte interna. ¿Y qué sería la parte interna? Pues cambiar los hábitos alimenticios, mejorar el tono muscular, disminuir el porcentaje de grasa. Entonces, hay algunas personas pues, que se la pasan haciendo eso. Cuando se ponen estos correctores de postura, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? Mantenerlo constante. Pero, ¿qué deberíamos de hacer desde la estructura como tal? O sea, ¿qué piensan ustedes?
Tratar de cambiar uno mismo la postura. Exactamente, deberíamos de cambiar la postura, deberíamos de hacer ejercicio, mirar cómo nos sentamos, cómo nos ponemos de pie, cómo caminamos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Han visto en algunas empresas las personas que se ponen una faja, un cinturón, pero son barrigones? Sí. Señor. ¿Qué están haciendo? Sostener la barriga. ¿Eso no es para hacer fuerza, profe? Por eso, pero es que la mayor fuerza la está haciendo por el tamaño del abdomen. Entonces trabaja 8 horas y en 8 horas se pone la faja, pero le quedan 16 horas de manejar el peso del abdomen. ¿Qué es lo que realmente está generando la molestia? ¿El trabajo o el tamaño del abdomen? Entonces, ¿cómo se corrige eso? Haciendo ejercicio, cambiando los hábitos nutricionales, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar, uy, es que tengo un dolor lumbar, y usted lo mira y un abdomen de 100 y pico de centímetros. Y usted se desgasta poniéndole frío, calor, corriente, electroterapia, estir y todo el cuento. El señor termina su terapia y ahí se sienta en la panadería a comerse un pan de 3.000 con una Coca-Cola libre. Y usted, pues, sí, se siente. Y vuelve el señor detrás. ¿Y cómo va? No, mi hija, me sigue doliendo igual y hasta peor. Y usted vuelve y juega. Y sale y ahora se toma otra cosa. Y lo hablo por experiencia porque yo he trabajado en clínica y he visto eso. Pero es que me duele la espalda. Yo creo que es el colchón. Piense primero en qué está pasando individualmente y luego si mire qué pasa afuera. Dime. No. Acuérdate que les dije a ustedes que la escoliosis es la desviación lateral. Y aquí estamos viendo la parte anterior y la parte posterior de la persona. Obviamente, pues lo estamos viendo de lado para poder ver lo anterior y posterior, pero si él está de frente, ¿vos vas a ver la hipercifosis? No, porque vas a ver una línea. Y si lo pones de espalda, ¿se la vas a ver? No. Pero si tiene una escoliosis y lo pones de frente o de espalda, ¿le vas a ver la desviación? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Es una pregunta. Dime. Entonces la desviación de la columna generalmente es uno quien se la hace y son muy pocos los que nacen con esa desviación, ¿cierto? No, hay gente que nace con ella y se llama una escoliosis idiopática. Sin embargo, la escoliosis surge de vicios posturales, de alteraciones posturales. Profe. Dime. Pues según también dicen que eso se puede dar por personas que sean muy altas. ¿Pero qué? ¿La escoliosis o la hipercifosis? Sí, la escoliosis, porque pues, o sea, a mí me dio eso, pues yo tengo eso. Entonces me dicen que también las personas que son pues altas son propensas a tenerlo. ¿Y vos cuánto medís? 1,74. Ah, yo pensé 2 metros. Ya me dice que ya es muy alta, ¿no? Muy alto, yo voy 2 metros. No, 1,74. Sí. No, no siempre. Hay personas bajitas también con escoliosis. No tiene que ver el tema de la altura, de la talla. ¿Listo? Bueno, aquí tengo otra imagen. Vamos a ver qué explicación tenemos aquí. ¿Esto qué sería? Desde el contexto de lo morfológico, lo clínico, ¿cómo se llamaría esto? Especialmente esta de acá. Ya, no me miren a mí. Niños, acá me están acosando estas niñas. Les pregunto y me miran a mí. No miren el tablero, no miren la pantalla. ¿Qué sería? De segundo. Él empieza con L. Ahí dice lordosis de la espina. Pues está escrita en inglés, pero pues spine es columna. Lordosis, pues lordosis. Of, de. Y THL. ¿Listo? Ahí dice lordosis de la columna. ¿Eso es en qué contexto? Morfológico. Si fuera clínico, ¿sería normal?
No, si fuera clínico la palabra lordosis sería normal. ¿En serio? Sería normal, sí, porque la lordosis lumbar. ¿Cómo sería clínicamente la alteración de esa curva? Hiperlordosis. ¿Listo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta niña. Mira la postura, cómo se le marca la lordosis lumbar. Aquí ya vi eso. ¿Ya la vieron? Y aquí tenemos esta curvatura, sería la lordosis cervical. Y ustedes van a encontrar o van a leer que se habla de rectificación. Entonces, mira que ella tiene aquí la curva. ¿Sí la ves? Y mira acá cómo se ha ido aplanando. Hay diferentes condiciones que generan eso, ¿no? De los hábitos. Venga, le hago una pregunta. ¿A quién, a mí? Sí. Dime. ¿Eso tiene que ver con lo que normalmente se le llama manzana? ¿Manzana? Sí, la manzana que le sale a los hombres. Me tiene en el cuello como una bolita. Ah, no, no, eso es de cuello. Cuando das el tema de cuello vas a entender por qué yo hablo de manzana, pero la manzana de Adán, eso es en la laringe. No, esto es la parte posterior. Ah, Esto yo es pensé atrás. que tenía que ver con eso. Ah. No, 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 lo que tú dices se marca por aquí, que es la manzana de Adán, que se llama la prominencia laringea, que es la unión de los cartílagos tiroideos. No, pero esto es atrás, estamos hablando de la columna. Ah. Entonces, hay condiciones que generan esto. Por ejemplo, los tacones. Las niñas que se ponen, las mujeres que se ponen tacones. Cuando se ponen tacones, ¿cómo cambia la postura? O sea, ¿qué pasa en el cuerpo? Se eleva el talón, ¿cierto? O sea, y al elevarse, ¿el cuerpo hacia dónde va? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Corregir y tirar el tronco hacia atrás. Y cuando lo corrige, se marca la lordosis. Y entonces algunas mujeres manifiestan mucho dolor en la espalda. No, es que la silla, es que es el bolso. Mire los zapatos. Andan con unos tacones de este tamaño. ¿No? ¿No lo has visto? Y cuando caminan por el terreno así empedrado, que parecen unos terneritos recién nacidos, así todos. ¿Lo has visto? Profe, una pregunta. Dime. Eso es, o sea, esa postura que tiene la niña ahí es a lo que nosotros llamamos anteversión. No. No, anteversión sería tirar las nalgas hacia adelante, o sea, tener nalgas, bueno, no, espero no se van a ofender, ¿no? Bueno, vacilo así para no ofender a nadie. Nalgas de camionero. ¿Han visto las nalgas de un camionero? ¿Sí? Bueno, de una persona que conduce un vehículo a motor. Pues para no... ¿Sí la han visto? Son planitas, ¿no? Son planitas y echadas para adelante. ¿Sí? ¿Se han visto? Eso es una anteversión. Porque rota la cadera anteriormente. No, allí es una... De hecho, ella tiene una retroversión allí, la niña. Pero eso está asociado a la postura. Y por ejemplo, ven la señora acá arriba. Mírenla. Ahora, por ejemplo, las personas afrodescendientes, pues tienen muy marcada la lordosis. Pero usted ha visto una persona afrodescendiente sin nalgas, sin buena cola. No. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Todos tienen, pero es una condición normal en ellos, ¿no? Ahora, pues como nosotros los blanquitos, pues algunos sí tienen más nalga un gato empinado que nosotros, ¿cierto? Es una característica propia. Claro, de los exclusiva, afrodescendientes. claro. El flow. Sabéis que este es el tema de ustedes. Bueno, entonces, aquí vemos la columna. Entonces, mírala normal y trazo aquí la línea. ¿Sí ves cómo se desvía? Entonces, a la desviación lateral le llamamos escoliosis. Y aquí vemos un ejemplo. Voy a trazar la línea. ¿Ves cómo se desplaza lateralmente? Y aquí pues hay una sacralización, o sea, esta vértebra, la de la parte superior, es la quinta lumbar. Esta es la primera sacra y mira aquí cómo se han unido.
Entonces se llama sacralización. Muy bien. Entonces la columna vertebral está conformada por vértebras. ¿Cuántas vértebras tenemos? 32. ¿Cuántas? A ver, ¿cuántas? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas vértebras? 26. ¿Seguro? ¿Seguro que dice? 24, 32, ¿no? ¿no? 34, 32. ¿Quién da más? 24. Da menos. 33. Exactamente, tenemos 33. Para que no les olvide, ¿a qué edad murió Cristo? Ya que estamos cerca de Semana Santa. ¿A qué edad lo crucificaron a él? A los 33. A los 33. ¿Cuántos mineros se quedaron atrapados en la mina en Chile hace unos años? Hace años. 33. 33. Recuérdelo, 33. ¿Listo? ¿Cuántas vértebras tenemos? 33. Vamos a decir que 20. Exactamente. En términos de vértebras. Pero en términos de huesos, ¿cuántos huesos tenemos? 206. No. A nivel de la columna. 26. Ahora sí, tenemos 26. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos huesos tiene la columna vertebral? La respuesta es 26. 26. 26. ¿Cuántas vértebras tiene la columna vertebral, para que la redundancia? 33. 33. 33. ¿Listo? Bueno, entonces las vértebras van a tener unas características comunes entre sí y unas características que las diferencian por cada segmento. ¿Qué segmento tenemos en la columna vertebral? Entonces, cervical, torácico, lumbar y sacro y coxígeo. Todas, independiente de su segmento, van a tener un cuerpo vertebral, un foramen vertebral. ¿Recuerden que foramen es qué? Es un orificio. Un orificio. Un espacio que comunica dos áreas. Va a presentar un arco vertebral, un proceso transverso al lado y lado, un proceso espinoso, dos láminas, un pedículo, que es el que va a unir el cuerpo con la lámina, y las láminas se continúan con proceso espinoso. Caras articulares superiores e inferiores. Eso lo tienen todas las vértebras. Por el canal vertebral, ¿vieron? Por ese foramen, por el foramen vertebral se forma un canal. Y por el canal desciende la continuación del tallo cerebral, que lo llamamos médula espinal. Entonces, la médula espinal, al pasar por la columna, lateralmente va a haber unos orificios esos orificios que se llaman los forámenes intervertebrales. Y a través de esos forámenes, de la médula espinal, van a salir unas raíces. ¿Sí las vemos acá? Esto sale de allí y emergen por este espacio. ¿Cuántas raíces espinales tenemos? 55. 55, creo que te fuiste muy lejos. Tenemos 31. ¿Cuántas vértebras tenemos? 33. Te vamos a clasificarlas. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 Lumbares. lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Si suman eso da 33. Sin embargo, en términos de nervios, vamos a tener acá 8 cervicales, 12 torácicos,
5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Y si suman, nos dan 31. ¿Listo? Pero entonces ya vieron que tenemos bastantes numeritos por ahí para jugar con ellos. Profe, eso de la columna vertebral que tiene 26 huesos es diferente a lo de 31, ¿cierto? Diferente a los que, perdón. O sea, los 31 sí. Los 31 son nervios. Los 26 son huesos. Ah, sí, sí. Bueno. Entonces la médula espinal a la altura de L1, L2, por aquí, ella deja de ser médula espinal y se convierte en cola de caballo o cauda equina. Cauda es cola, equino, caballo. Bueno, entonces aquí tenemos las vértebras cervicales. ¿Cuántas son? 7. 7. 33. No, 7. 7. Ella hace parte de las 33, pero son 7. Las vértebras cervicales van a tener una característica exclusiva de ellas, que solamente las voy a encontrar en este grupo de vértebras. ¿Cuáles son las características que tenemos? Primero, que hay un foramen transverso. O sea, en el proceso transverso hay un foramen. Segundo, que su proceso espinoso es bífido. ¿Sí ve que tiene 2 punticas? Tercero, que el foramen vertebral, en comparación con el cuerpo, es más grande. ¿Y por qué es más grande? ¿Por qué cree usted? ¿O por qué creen ustedes que es más grande? ¿Por qué, perdón? Estás más o menos cerca. Pero vas por allí. Estás tibia. ¿Alguien sabe por qué? ¿Se le ocurre alguna idea de por qué? ¿Qué les dije que pasaba por ese foramen vertebral? Sí, por el paso de De la médula, ¿cierto? la ¿Y la médula. médula es la continuación de qué? El sistema nervioso. Yo les dije, es la continuación El por tallo allá cerebral. arriba, exactamente, del tallo cerebral. Y la médula tiene una particularidad, es que ella tiene forma de cono. Entonces, la parte más superior de la médula es la más ancha. Y si pasa por un foramen, ese foramen tendría que ser angosto o ancho. 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 Entonces, por eso las vértebras cervicales, su foramen es más ancho. Porque está pasando la parte más ancha de la médula. Esa es la respuesta. La médula va a tener el resto de estructuras que tienen la vértebra cervical va a tener el resto de estructuras que tienen las demás vértebras. Entonces, ¿qué tiene? Cuerpo, proceso espinoso, lámina, proceso transverso, carilla articular superior e inferior, pedículo. Todas lo tienen. Sin embargo, toda norma tiene su excepción. Las 2 primeras vértebras cervicales tienen nombre. La primera se llama el atlas y la segunda se llama el axis. El atlas tiene una característica. ¿Cuál es? Perdón. Él tiene una característica. ¿Qué le hace falta a esta vértebra? De lo que hemos hablado. El hueso, es que no me acuerdo del hueso que cae ahí. ¿Qué le hace falta?
¿Qué le hace falta a la vértebra? Mire allí bien. El proceso. ¿Ah? ¿Cuerpo? El cuerpo. No tiene cuerpo, mira. ¿Vemos el cuerpo allí? No. No. Y hay otra cosa que le falta. ¿Cuál es? Como la colita, es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama la colita? Por acá me dicen que la colita. Espinoso. El proceso espinoso, mira que no tiene. Es muy pequeño. O sea, no tiene. Entonces, el atlas es la primera vértebra. Y como es la primera, ¿qué parte de la médula está pasando por allí? La más La ancha. más ancha. La más ancha. Por eso no tiene cuerpo. ¿Listo? El atlas va a tener unas carillas articulares superiores que se articulan con los cóndilos occipitales. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Sí? Y me forma la articulación atlanto-occipital. Y va a presentar el atlas un arco anterior y un arco posterior. Y tiene el resto de cosas. Foramen transverso, proceso transverso. Aquí tendría teóricamente la lámina y el foramen vertebral. Y en la vista inferior, pues tenemos las carillas articulares inferiores que se ubican en algo que se llaman las masas laterales. Entonces las masas tienen una cara articular superior y una inferior. La siguiente vértebra se llama el axis. Y el axis tiene una característica exclusiva de él. Es que tiene un diente. Se le conoce como el diente del axis o el proceso odontoides o proceso odontoideo. Este diente se articula en esta parte y el diente pasaría a ser el cuerpo de la primera vértebra. Y entre los dos se forma una articulación que según su forma es una articulación tipo pivote. Y con esa articulación decimos no. Con la atlantoaxial, perdón, con la atlantooccipital decimos sí o más o menos. ¿Listo? ¿Qué características tiene el axis adicional a las demás? Carilla articular superior, carilla articular inferior, mira el cuerpo acá, proceso espinoso bífido, tiene lámina y el foramen vertebral. ¿Ese diente dice qué, perdón? ¿Cómo? ¿Ese diente dice qué? ¿Ese diente qué, perdón? ¿Qué es lo que hace el diente? ¿Qué une qué? El diente entra aquí, se articula con la cara interna del arco anterior del atlas y forma una articulación que se llama la atlanto-odontoidea o atlantoaxial. Muy bien. Seguimos. Estas son las vértebras torácicas. ¿Cuántas tenemos? 12. Entonces las vértebras torácicas, al igual que las cervicales, van a tener unas características propias de ellas. Primero, que tiene un proceso espinoso largo e inclinado hacia abajo. ¿Listo? Segundo, que va a tener una cara articular en el cuerpo, en la parte superior e inferior, y en el proceso transverso una cara articular. A las vértebras torácicas, ¿qué huesos se le unen? ¿Qué huesos? Las costillas. Las costillas. Entonces, al lado y lado, vamos a tener esas carillas articulares. Porque aquí vendrían las costillas. Entonces, esa es la característica de las vértebras torácicas. ¿Qué tienen de igual con el resto? Un cuerpo, foramen vertebral, proceso espinoso, lámina, pedículo, carilla articular superior, carilla articular inferior. Eso lo tiene. ¿De ahí qué seguiría? ¿Qué grupo de vértebras? Lumbares. Las vértebras lumbares. Profe, una pregunta por ahí por el foramen de la pasa la columna vertebral o qué pasa por ahí. ¿Por cuál foramen?
el de las del tórax. Ay, no, el del anterior, profe, qué pena, es que no me acuerdo. ¿Por este foramen? Sí, aunque estábamos hablando de las costillas, ¿Por aquí? por ahí, por la vértebra torácica. Ahí pasa la ¿Por columna. aquí? Sí, ¿Por sí, aquí? señor. Por ahí Sí, pasa ahí. la médula espinal. Ah, Porque ah, la columna, recuerde que es la unión de todas las vértebras. Por eso se listo, llama columna vertebral. listo, profe, gracias. Dale. ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos? 5. 5. Características de las vértebras lumbares. Primero, que su cuerpo es más grande. Segundo, que su foramen vertebral es más pequeño porque son inversamente proporcionales. Si el cuerpo es más grande, el foramen es más pequeño. Si el foramen es más grande, el cuerpo es más pequeño. Un proceso espinoso, corto y horizontal. El de la vértebra torácica, ¿cómo era? Largo y Largo. E inclinado Inclinado. inferiormente. El de la vértebra cervical, ¿cómo era? Cortico, no tenía. Sí, tenía. bípedo. Bífido. 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 Bípedo es estar de pie. ¿Listo? O tirarse dos pedos. Bípedo. Dos pedos. Entonces aquí tenemos las bodas que quedan grabadas en el video. ¿No lo han escuchado cuando leen? Entonces, adicionalmente va a tener otra característica. Unos procesos que se llaman procesos mamilares y unos procesos accesorios. Aquí van a llegar una serie de músculos. Y otra característica es que los procesos articulares superiores e inferiores, los superiores sus carillas van a ser mediales, los inferiores sus carillas van a ser laterales. ¿Listo? Y tiene el resto de estructuras. Entonces miremos. Pedículo, proceso transverso, espinoso, el foramen, el cuerpo, el arco, tiene todo. ¿Y por qué cree que el foramen vertebral de una vértebra lumbar es más pequeño? Pues porque Es pasa la parte más pequeña de Porque la médula. ya viene lo de la cola de caballo. Exactamente, porque ya la médula ya no es tan ancha, es más delgada, y además el cuerpo vertebral de las vértebras lumbares son las que reciben el peso del cuerpo para poderlo transmitir la fuerza generada hacia los miembros inferiores. O sea, si vemos el cuerpo humano, si lo comparamos con un camión, la cabeza sería el motor. Bueno, yo sé que hay algunos que son cabezones y piensan que la columna vertebral sería el eje de transmisión. ¿Han visto alguna vez un camión que cuando van dando hay un tubo que va dando vueltas? Ese sería el eje de transmisión, sería la columna. La cadera sería la transmisión y las llantas en nosotros serían los miembros inferiores. Entonces, pensándolo mecánicamente. Este hueso es el hueso sacro. ¿Corresponde a la fusión de qué vértebras? Si usted le dicen palmireño o palmirano, no sé, me disculpan el gerundio, es porque nació ¿dónde? En Palmira. Palmira. No te van a decir palmirano porque naciste en Cali. Entonces, si hablamos del hueso sacro es porque la fusión de qué vértebra. La huesa sacra. A ver. ¿Listo? No sé, o sea, hay veces las cosas son evidentes y hay veces como que vamos más allá, ¿no? Pues lo más evidente. ¿Ustedes han escuchado el chiste? Bueno, no es un chiste, yo soy malo para los chistes, mis chistes son perversos, son un humor muy negro, pero hay una mamá que entra en crisis porque su niño le pregunta, mamá, ¿cómo nacen los gatos? Y la mamá comienza a pensar, ¿cómo le digo que nacen por la vagina? Mamá, ¿cómo nacen los gatos? La señora, mamá, ¿cómo nacen los gatos? Y el niño le vuelve y le pregunta, ¿pero cómo? Pues, ¿nacen con pelos o sin pelos? Entonces muchas veces pasa eso. Hueso sacro,
Entonces te vas por allá, a lo más profundo del cerebro, a buscar, pues o sea, pensar lo más elemental, pues si está equivocado no pasa nada, pues el hueso sacro ya. ¿Listo? Entonces el hueso sacro corresponde a la fusión de las vértebras sacras, que son 5. Va a tener 2 caras. Su cara anterior va a ser la cara pélvica, que va a ser lisa. Si la cara anterior es lisa, ¿qué pasaría con la cara posterior? Rugosa. Rugosa. Perfecto, vamos bien. En ella van a haber unos forámenes, que si están por la cara anterior, eso sería la cara pélvica, esos forámenes serían los forámenes sacros, ¿qué? Pélvicos. Pélvico. Por la pelvis. El sacro, en su parte superior, tiene una saliente que corresponde al cuerpo de la primera vértebra sacra, que se llama el promontorio. Y ese punto, por ejemplo, para otras profesiones como la enfermería y la medicina, es un punto de referencia muy importante a la hora de recibir un parto natural, porque allí se mide con los dedos para poder determinar un diámetro, para saber si podemos pasar por allí o no. Si no salimos por allí porque no hay buena dilatación o porque somos muy grandes, salimos por vía cesárea. ¿Quién nació aquí por vía cesárea? ¿Todo parto natural? Bueno, aquí hay 1, 2. ¿Cesárea natural? Yo. ¿Cesárea? Entonces posiblemente era que tu mamá no dilató bien y no pudo salir por parto natural. Profe, es decir que ese hueso promontorio se expande. No es que se expanda, sino que el sacro comienza a desplazarse, lo que hablamos ahorita de anteversión y retroversión. Entonces se desplaza hacia atrás y aumenta la cavidad. Eso lo vamos a ver en el último corte. Sí. Cuando los niños nacen por cesárea, pues no sabría decirte. Es como una vez allí. Que cuando nacen por cesárea tienden a ser como más propensos a enfermedades, no sabría decirte. Pues lo que sí he podido identificar es que son más activos, como que más hiperactivos, porque creo que les faltó un tiempito más de cocción allá adentro. Esto, lateralmente tenemos unas estructuras que se llaman las alas. Y aquí, esto es un corte transverso y mira el canal vertebral. Entonces aquí tendríamos el cuerpo, proceso espinoso, aquí las láminas y pues acá el resto de estructuras. Sí, lo hablo por experiencia porque mi hija mayor ya la metieron al microondas. Imagina, me llega a escuchar me llega a escuchar mi hija y bueno, yo le digo eso. Estaba en la incubadora y le habían puesto mucha temperatura. Entonces cuando yo miro está así todo empañado, tengo que bajarlo. Me está pasando de tiempo la cocción allí. Entonces, este es el hueso sacro en su cara dorsal o su cara glútea y es rugoso. Y esta rugosidad va a estar dada por la presencia de unas crestas. Entonces, esta que señalo aquí se llama la cresta sacra media, no medial. Puede ser media o mediana. Medial no, porque no se está acercando a la línea media, está sobre la línea media. Y corresponde a la fusión de los procesos espinosos. ¿De qué vértebras? De las vértebras sacras. Tenemos la cresta sacra lateral, que corresponde a la fusión de los procesos transversos. Y queda una en medio, que sería la cresta sacra intermedia, que corresponde a la fusión de las carillas articulares superiores e inferiores. Hay unos forámenes que si están en la parte dorsal serían los forámenes sacros. Dorsales. Y lateralmente vamos a tener una cara auricular. Esa cara auricular se une con otra cara para formar una articulación que se llama la sacroiliaca. En la parte inferior tenemos los cuernos o astas del sacro y aquí tendríamos las 4 vértebras coxígeas que me forman el coxis. Coloquialmente, ¿han escuchado cómo se llama la última vértebra coxígea? ¿La última?
el Sí. huesito de la alegría, porque cuando se cae y se golpea uno sabe si llorar o reír. ¿No has visto que una persona se cae y lo primero que genera es risa? En vez de ir a ayudar, no se totea de risa y ahí sí va a ayudar. ¿Sí? ¿Cómo somos los seres humanos? Aquí tenemos entonces, mira, la articulación atlántico-axial. Mira el diente del axis articulándose con el atlas. Esta es una articulación que es una articulación de mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué estructura pasa por aquí, posterior al diente? La médula. Médula espinal. Y como es la primera vértebra, puede haber en un mecanismo de lesión que se llama el síndrome del latigazo, se puede desplazar, y cuando se desplaza la médula se puede seccionar. Y si hay sección de la médula, pues podemos presentar una muerte súbita, porque a la altura del tallo cerebral, ¿qué nervio específico tenemos allí? Pues hay varios, pero uno que le encanta a las mujeres. ¿Cómo se llama? ¿Ah? El cerebro. No, hay un nervio. Yo les dije cuando vimos pares craneales. Frénico. No, pues si ustedes los que están al otro lado vieran las caras que me hacen acá sus amigos, todos miran así como que... Muestre, profe, muestre. No, pues ahora volteo la cámara para que los vean. ¿No se acuerdan que yo les dije y siempre hago el mismo chiste malo? ¿En serio? Yo les dije. Nervio espinal. No, antecito de él. El nervio vago. La palabra vago significa de largo recorrido y de mucha experiencia. Entonces, eso explicaría, ojo, es un chiste, entre comillas, el por qué a algunas mujeres les gustan los hombres mayores. Bueno, yo sé que hay algunas que van y lo recogen al jardín, les da tetero, le cambian los pañales, yo sé, pero pues hay otras que les gustan los mayores. ¿Listo? Entonces, eso. Por aquí pasa, entonces el nervio vago maneja el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Todos, así nos peguen 50.000 balazos, morimos de un paro cardiorrespiratorio. Todos. Porque es lo último que deja de funcionar. Y por aquí pasa, o sea que si hay una lesión de ese tipo, pues podemos tener una muerte súbita. O podemos quedar cuadraplégicos. Entonces, esta articulación está muy estabilizada, pues por lo mismo, porque es una articulación muy sensible, y fuera de eso ya soporta el peso de la cabeza, y la cabeza pesa aproximadamente el 7% del peso corporal total. O sea que si una persona pesa 100 kilos, ¿cuánto pesaría su cabeza? ¿Ah? 7 kilos, uy, 70 era mucho. No puede, hace así, se queda en el suelo. ¿Cómo? Entre las vértebras, entre los cuerpos vertebrales, vamos a tener una estructura que se llama el disco intervertebral. Entre la vértebra que está por encima y la vértebra que está por debajo, está el disco, y esto forma una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Entonces, el disco vertebral, en su periferia, va a tener un anillo, y en su parte interna va a tener el núcleo. Entonces, cuando hay una rotura del anillo, que se puede dar por la parte posterolateral, el núcleo sale por allí, y cuando sale a eso le llamamos una hernia de disco. O HNP, hernia de núcleo pulposo. Los cuerpos vertebrales están delimitados anterior y posteriormente, y a su vez estabilizados por dos ligamentos. Anterior, el ligamento longitudinal anterior, y posterior, el ligamento longitudinal posterior. O sea que la estabilizan, por eso que hay unos espacios posterolaterales por el cual puede salir disco. Y entre los procesos espinosos existe una articulación fibrosa tipo sindesmos. ¿Sí recuerdan eso? Por allá en los primeros días. Bueno. Entonces,
Cuando el anillo se rompe, sale el núcleo. ¿Y por dónde salen las raíces espinales que vienen de la médula? ¿Por qué foramen? ¿Por qué foramen viene? ¿Por qué foramen salen las raíces espinales que vienen de la médula espinal? Hay un foramen que yo les dije al comienzo. No, más abajito. Por el intervertebral. Foramen intervertebral, por allí sale. Entonces, cuando sale el núcleo, toca el nervio y por eso es el dolor. Porque los nervios, estos que estamos hablando allí, su parte externa, su envoltura es la parte sensitiva. Entonces, sale y hay dolor. Y si sigue generando la compresión, puede afectar la parte motora del nervio. Por ende, al músculo al cual puede llegar, la persona puede tener una hipotonía, una atrofia muscular y hasta dejarla de mover. Puede pasar. Entonces aquí vemos una resonancia. Si la ves acá, mira como el núcleo ha salido y está tocando una raíz nerviosa. ¿Listo? ¿Hacemos una pausa, les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, al hablar de los músculos del dorso, estos músculos se van a dividir en 3 planos. Vamos a tener un plano superficial, vamos a tener un plano medio o intermedio y tendría un plano. Si tengo uno superficial o uno intermedio o medio, ¿cuál es el opuesto a superficial? Profundo. Profundo. Superficial, intermedio, profundo. Entonces vamos a hablar de los músculos del plano superficial. Este primer músculo que vemos acá se llama el trapecio. El trapecio va a tener unas fibras superiores, unas fibras inferiores y unas fibras intermedias. El trapecio, en sus fibras superiores, van a permitir la elevación de los hombros, siendo este músculo el sinergista en ese movimiento. Ustedes ya saben, cuando yo hablo de sinergista, agonista, antagonista, ¿qué quiero decir? Las fibras intermedias van a permitir que las escápulas se acerquen medialmente y esas fibras van a ser sinergistas en la retracción escapular. ¿Cómo se hace la retracción escapular? Saque pecho. Saque pecho. Sáquelo, muestre. ¿Qué hacen las escápulas? ¿Qué siente en la parte de atrás? Que se acercan. Saque pecho. ¿Listo? Y las fibras inferiores hacen que la escápula, que es un hueso que está aquí presente, este huesecito que está aquí que dibujo, rote inferiormente. O sea, que este ángulo haga esto. Vamos a hacer, coja su mano izquierda y tóquese la parte derecha del abdomen. Pues acá, pues el abdomen es toda esta pared. Entonces toque allí. ¿Qué hace su escápula? Ella rota. Hace esto. O sea, la flecha no quedó bien, va hacia abajo. ¿Listo? Bueno. El siguiente músculo que vamos a ver es el latísimo del dorso. El latísimo del dorso es este músculo grande que tiene un origen en la fascia toracolumbar y se inserta en la cara anterior del brazo. ¿Dónde queda el brazo? Es este. Se inserta aquí. Por tener esta inserción y este origen, se le conoce con el nombre del músculo iniciador del braceo. ¿Por qué iniciador? Porque cuando el brazo va hacia atrás, a la altura del hombro, ¿qué movimiento se hace? Flexión, creo. No, lo opuesto a flexión. Extensión. Entonces, cuando se va hacia atrás, hace extensión. Cuando se corre, uno hace esto.
Bueno, hay gente que corre así. Y ahí, cuando se nada, ¿han hecho natación? ¿Qué estilo sabes? Libro. Cuando se hace libre, ¿qué hace uno? Ajá, así, va hacia atrás. Por eso se le llama el iniciador del braceo en la natación. ¿Y han visto que los nadadores tienen una espalda ancha? Es por eso, porque se desarrolla ese músculo. Pero también cuando haces barras, ¿se han hecho barras? No las de sentarse a tomar cervecita, no. Esa sí la practica, no, digo la otra, la celosa. ¿Ah? Nunca, no. Entonces hacer barras desarrolla ese músculo. Cuando se hace grande, parece una cobra. ¿Han visto hombres que son tipo médula espinal? Paren un cono, arriba así. ¿Sí los han visto? Bueno. Este músculo, lo dije en la clase pasada y también, tiene que ver mucho con la higiene personal. Tiene que ver con la higiene. Ese músculo, el latísimo del dorso. Después de que su intestino hace un movimiento peristáltico, evacúa, ¿cierto? Y hay una parte por donde sale. ¿Cómo se hace? El cuerpo, ¿cómo hace para poder que esa zona quede limpia? Pues sí, pero si no tenés el virel para lavarte, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya lo pilló o no? O sea que si ese músculo se daña, baila. Bueno, puede ser una consecuencia, pero sí, claro. Si vas a limpiar los residuos que quedan en esa zona, que lo vamos a ver más adelante, pues ¿cómo lo haces? Tienes que hacer eso. Bien sea que lo haga por acá, por delante, donde sea, tiene que utilizar ese músculo, ¿o no? Entonces, cuide ese musculito. Ahora nos vamos al plano medio o plano intermedio. Estos músculos van a ser más variados, van a ser más pequeños y su forma va a ser diferente. Vamos hacia la parte superior. Tenemos el músculo esplenio de la cabeza, que es este. Lateral a él, tengo el músculo esplenio del cuello. Estos músculos permiten la rotación de la cabeza. Entonces, cuando se contraen los del lado derecho, giramos hacia el lado derecho. Y si yo hago una rotación hacia el mismo lado, ¿se llamaría cómo? Según lo que vimos por allá en las generalidades. Yo les decía que si movía el brazo derecho y la pierna derecha, esos son movimientos. Pero yo lo uso, pero no me acuerdo. Por ahí lo van a buscar. ¿Ah? Movimientos homolaterales Eso. y heterolaterales. Homo, recuerde que es igual. Homosexual, ¿qué te gusta? El mismo sexo. ¿Listo? Heterosexual, sexo diferente. Homolateral es que hace el movimiento hacia el mismo lado, el músculo que se contrajo. Heterolateral significaría que se contrae ese músculo, pero girarías al lado contrario. Luego, la escápula va a presentar, vuelvo a hacer el dibujito, aquí, esta es la escápula, perdón. La escápula aquí presenta algo que se llama la espina. En el borde medial de la escápula voy a tener inferior a la espina este músculo que se llama el romboideo mayor y en la parte superior de la espina el romboideo menor. Este par de músculos lo que hace es generar una retracción escapular. Sin embargo, son los agonistas de ese movimiento. ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué significa ser agonista? Lo que lo ¿Iniciar ocasiona. el movimiento? Que es el responsable, que es el músculo principal que ejecuta ese movimiento. Profundo a él, voy a tener este otro músculo que se llama el serrato posterior superior y aquí tengo un serrato posterior inferior. Y son músculos que se consideran accesorios en la respiración.
como ellos se insertan en las costillas, cuando se inhala, cuando se toma aire, los superiores rotan las costillas superiores hacia arriba, los inferiores las rotan hacia abajo y se puede tomar bastante aire. Y la escápula va a presentar un ángulo aquí. Y en este ángulo hay un músculo que se llama el elevador de la escápula. ¿Qué movimiento haría eso? Eleva. O sea, va a elevar los hombros, eleva las escápulas. Porque decimos hombro porque está articulado. Pero si digo elevación de la escápula, también está bien dicho. Y este músculo es el agonista en ese movimiento. ¿Cuál sería el sinergista? El trapecio. El trapecio con sus fibras superiores. Entonces aquí ya terminamos los músculos del plano superficial, los del plano plano medio. O pueden inventarse otros. No, obviamente. No, o sea, ustedes, por ejemplo, si haces este movimiento, pero pues, o sea, aquí, pues ya, de ahí para allá, pues, es la extensión. Pero podías hacer este movimiento. También lo trabajan. O si haces mariposa. ¿Cómo se hace mariposa? A veces pecho. Eso. No, mariposa es esto. Atrás. O si estás caminando. ¿Cómo camina una persona? Cuando camina, ¿cómo mueve los brazos una persona? Hacia adelante y hacia después, atrás. o sea, tiene opciones, vas a tener. ¿Listo? Ahora, si quieres hacer esa, pues también. ¿No? Yo no te voy a cortar tu creatividad. En el plano profundo tenemos dos grupos de músculos. Este primer grupo de músculos se llama el erector de la espina. Cuando hablo de erector, estoy hablando de posición erguida. Entonces, estos músculos van paralelos a la columna vertebral. Paralelos, ¿qué significa? Que van al lado. Van a ser tres. El más lateral se llama el iliocostal y va a tener una porción lumbar, una porción torácica y una porción cervical. Iliocostal. Vamos del lateral a medial. El intermedio sería el longuísimo, que tiene, vamos a ponerlo aquí, una porción torácica, una porción cervical y llegaría por acá a ser de cabeza. Y el espinal, que sería el siguiente músculo, tiene los mismos porciones, torácica, cervical y arriba de cabeza. Esos son los tres. O sea que ellos van a permitir que la columna esté erguida. ¿Cómo es la orientación de estas fibras? En este sentido. Ahora, en el plano profundo, vamos a tener otro grupo de músculos que se denomina los transversoespinales. ¿Qué significa esto? Que esos músculos van a ir de un proceso transverso a un proceso espinoso. ¿Dónde queda un proceso transverso de una vértebra? En la columna. ¿Dónde ¿no? queda? No, sí, estamos de acuerdo que en la columna, pero ¿en qué parte? ¿A los lados, anterior o posterior? Posterior. ¿Dónde? ¿Posterior? A ver, ¿ustedes qué dicen, chicos? ¿Ah? Anterior. A los lados, transverso. Entonces vamos a hacer aquí un dibujito. Créame que es una vértebra. Para ustedes, ¿sí es de utilidad estos dibujos que hacemos cuando ven los videos? ¿Sí? ¿Sí les es útil esos videos, esos dibujos que hacemos cuando ven los videos? Sí, profe. Sí, profe, mucho.
Bueno, esa columna parece que fuera rara, pero créame que una columna. ¿Listo? ¿Este qué hueso sería? ¿Ah? ¿Qué hueso? El sacro, ¿no? El sacro. O sea que estas serían las vértebras lumbares. Aquí tendría el proceso espinoso. Aquí voy a poner un puntico. Listo. Entonces, ¿qué dicen estos músculos, los transversos espinales? Que ellos se originan en un proceso transverso y se insertan en un proceso espinoso por encima de su origen. Entonces, los que van de uno a uno los vamos a llamar multífidos, porque van de un proceso transverso a un proceso espinoso. Luego tenemos los músculos que van de un proceso transverso a dos procesos espinosos por encima de su origen. Se llaman los rotadores breves. Y tenemos los que van de un proceso transverso a cuatro procesos espinosos por encima de su origen. Serían los rotadores longos. Como esta parte de aquí, esto es el origen y esta es la inserción, cuando ellos se contraen, inserción hacia origen, los de un lado, por ejemplo, los del lado izquierdo, ¿hacia dónde rotaría? Y allí corrijo algo que había dicho el día de ayer que estaba mal dicho. Si se contraen los del lado izquierdo, ¿hacia dónde rotan? ¿Hacia el mismo lado o hacia el lado contrario? Hacia el derecho, ¿no? Hacia el lado contrario. Exactamente, ellos son rotadores heterolaterales. Yo ayer me equivoqué en el video y de una vez corrijo. Había dicho que son homolaterales, no, son heterolaterales porque estaba pensando en otro músculo. ¿Listo? Sin embargo, en la parte superior tenemos este músculo que se denomina el semiespinal de la cabeza. Y este músculo lo clasifican dentro de los transversos espinales. Pregunta, ¿usted le ve fibras oblicuas a este músculo así como este? ¿Lo ve? ¿Cierto que no? Entonces este músculo está mal descrito porque no es ni transverso espinal y la literatura lo define como un músculo rotador heterolateral, pero no es rotador hetero, es homolateral. Por eso fue que la confusión que yo tuve ayer, porque estaba pensando en este músculo y no en los de abajo. Por eso ahí corrijo y me da culpa por eso. Este músculo, como tiene un tendón intermedio, se le conoce con el nombre del digástrico del cuello, más específicamente podría decir digástrico de la nuca, porque la parte posterior del cuello se llama nuca y la parte anterior se llama cuello. Porque recuerden que en el cuello, cuando ustedes vean la clase, hay un músculo que se llama el digástrico. Entonces hay que especificar cuál es. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, profe, ese tema lo entiendo más que los anteriores. Es porque ustedes están más afines a él. Ahora, los nervios espinales, ¿de dónde vienen? De la médula espinal. No, médula espinal. Nervios espinales, médula espinal. ¿Y por dónde emergen? ¿Por dónde salen? Por los foramen. Por el foramen vertebral. ¿Forámenes qué? Intervertebrales. Intervertebrales. Intervertebrales, porque los transversos son los de las cervicales. ¿Listo? ¿Cuántas raíces forman o cuántos nervios espinales tenemos? 31. 31. 31. Entonces aquí los contamos. Hay 8. Pregunta, ¿por qué tenemos 8 nervios espinales? ¿Y por qué no, por qué tenemos 8 nervios espinales cervicales y por qué no 7 si tenemos 7 vértebras cervicales? Tenemos 8 cervicales. ¿Y cuántas vértebras tenemos cervicales? 7. 7. Esto tendría que ser 1 a 1. Tendría que ser 7 en lugar de 8.
¿Hay uno doble? No. La explicación es esta. Resulta que a nivel de las vértebras cervicales, créeme que toda esta es la columna cervical. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaban las 7 cervicales. Resulta que los nervios espinales emergen por encima de la vértebra. Entonces, C1, porque esa sería la primera vértebra. Por encima de C2, C2, C3, C4, C5, C6, C7, y aquí tendríamos la vértebra torácica, la primera. Y sobre ella saldría C8. Porque las vértebras torácicas hacia abajo, los nervios van por debajo de ella. T1, T2, T3, T4. Por eso tenemos 8. ¿Listo? ¿Lo entendieron? Profe, una pregunta. Dímelo. Con respecto al trabajo que nos dejaste, ¿puede haber un grupo de 5? Yo sabía quién iba a decir eso. Que si puede haber un grupo de 5. Que si puede haber un grupo de 5. ¿Se acuerdan que le dije que era 4? Es que sí, es que trabajábamos, somos los mejores, los BF. ¿Listo? Está bien uno de 5, pero pues más de ahí no. Bueno, profe, muchas gracias. Dale. Profe, Dime. ¿y cuándo se va a entregar el video? Hoy a las 2 de la tarde. ¿Listo? Hoy a las 2, lo espero. Si no lo entregan, baila. Mentira, lo entregan luego. Ay, profe, así no juguemos. Profe, Ay, me dejó profe, fría. Uy, no, profe. No. A la No, próxima, me aceleró el para corazón. que escuchen lo que yo escucho acá. Todo el mundo se quedó así, como en suspenso y más. Por la médula espinal, o sea, por los forámenes vertebrales baja la médula espinal. Y la médula espinal, recuerde que es la prolongación del tallo cerebral. El encéfalo está cubierto por unas meninges. ¿Cómo se llaman? Unas meninges. Unas capas que cubren el encéfalo. Pía madre, dura madre La y más aracnoide. Aracnoides, que es la intermedia, y la Pía madre. pía madre. Esas son las 3 capas. Y en medio de esas capas pasa un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. ¿Han visto que los niños, cuando el líquido cefalorraquídeo no drena, presentan una patología que se llama hidrocefalia? ¿Sí lo han visto? Que la cabeza es grande. Sí. Y hay una válvula que les colocan, que se llama la válvula de Hacking. Se la hizo un colombiano. Exactamente. Ajá. Porque el líquido no circula, se queda en un sitio y pues aumenta el volumen. Entonces aquí tenemos las 3 capas. Miremoslas. Esta es la dura madre. Esta interna sería la aracnoides, que parece como algodón de azúcar. ¿Han visto el algodón de azúcar? Y al fondo tendríamos la pía madre. Y por ese espacio circula líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí ya quitamos las meninges y los nervios espinales van a salir o provienen de la médula espinal. La médula espinal va a tener varios componentes, pero nos interesan básicamente 2. Estas astas son las astas posteriores y por las astas posteriores va a ir todo el componente sensitivo. ¿Se acuerdan de la clase de generalidades que hablábamos de una entrada, que es sensitivo, y una salida, que es la respuesta motora? Por aquí sube la información, los estímulos, por aquí entran. Yo no sé si con ustedes hicimos el ejercicio, el ejemplo de la tocada de la nalga, ¿no? Sí. Es que con ustedes no hemos tenido confianza. Sí, señor. Sí, Pero ellos sí, dicen que sí.
Aquí dicen que no. Entonces, ¿aquí estamos hablando de grupos diferentes o qué? No, sí lo hicimos. Ese dio el ejemplo. Sí, sí lo Pero aquí- hicimos, era en el pero sistema los- nervioso. Pero los de aquí me dicen que no. Sí, que cuando el novio la toca, que cómo reacciona y así. De diferente Acá dicen manera. que cuando el novio la toca, reacciona de una manera. Y que si toca a alguien desconocido, ¿se acuerdan? Y que si era el cirujano. ¿En serio no me acuerdan? Ah, esto, manes, sí. Y la vía motora va por la parte anterior, iría por aquí, por estas astas. Entonces, los nervios van a tener un componente motor en la parte anterior y sensitivo en la parte posterior. Y este ganglio sería el ganglio dorsal, o sea, el ganglio que está en la parte de atrás. Estos nervios, entonces, cuando salen, se van a ir hacia la piel. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí nos muestra cómo sale el nervio. ¿Ustedes qué vértebra creen que es esta? ¿O de qué segmento es? ¿Mm? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen? Cervical, torácica, lumbar, sacra, coxigia. ¿Coxigia? ¿Qué más? No. ¿Qué? Cervical. Cervical. Luego que cervical. ¿Qué dice? Tiene el cuerpo más grande que foramen. Eso es una cervical. Ah, bueno. ¿Lumbar? No, esta es una vértebra torácica. Mira lo que hay aquí. ¿Cómo se llama este hueso? No, este huesito. ¿Qué se une con las vértebras torácicas? Las costillas. Las Entonces, ¿yo qué? costillas. Una costilla. ¿Ah? Entonces mira que aquí el nervio sale. Esta sería la... ¿Por qué sabemos que esta es la parte posterior? Por el proceso espinoso. Porque esto es el cuerpo y es la parte anterior. Entonces mira el ganglio. Aquí y míralo acá. Entonces, los nervios espinales, en su componente sensitivo, se van a ir a la piel y a eso le llamamos dermatomas. Los que están de color verdecito, acá arriba, corresponden a los nervios espinales cervicales. ¿Qué cuántos son? 8. 8. Los de color azul corresponden a los torácicos. ¿Cuántos serían? 12. 12. 12. Los de color gris 5. serían los lumbares. 5. Los de color como naranja 5 también. serían los sacros. 2. Los sacros. ¿Cuántos son los 6. sacros? No, 6, no. 2. 5. 5. Quedaría uno que es el coxigio que estaría en esta región. Por acá. Es ustedes, por Profe, ejemplo. en este no salen, los nervios salen por abajo. ¿Por abajo de dónde? Es que usted dijo que los cervicales eran 8 porque salían por encima. Sí. En los últimos no es uno de más. No, salen por debajo de la vértebra. Y el último sería el coxigio. Porque tendríamos los 5 sacros y del coxis saldría uno que sería el coxigio. Pues en relación con él. Estos territorios que se llaman los dermatomas, cuando ustedes evalúen la sensibilidad de un paciente, porque les puede tocar, cuando hagan su práctica clínica, lo que hacen es como trazar con un elemento que tenga punta, pero punta roma, traza. Es donde la persona te diga que no siente, la lesión está por arriba. O sea que si yo hago el recorrido en esta parte y no siente aquí, la lesión estaría en la región lumbar. Si hago la prueba aquí y no siente la región lumbar, ¿dónde estaría la lesión? ¿Arriba o abajo? Estaría en la
parte torácica. Si hago la prueba aquí y no siente, ¿dónde estaría la lesión? En la parte cervical. Y si hago la prueba en la parte cervical y no siente, no. Ya más arriba, o sea, hubo una sección de la médula en la parte más alta. Y cuando pasa eso, muy probablemente sea cuadraplégico. ¿No tiene? Entonces, cuando a uno le aplican una inyección, la aguja hasta más máximo hasta donde llega. Hasta dónde llega la aguja dependiendo del tamaño de ella. Sí, porque si tenés una aguja así, te atraviesa. Como falta una carga. Pues por aquí. Bueno, pero depende del tamaño. Pero eso no afecta nada de... Hay que tener en cuenta porque posiblemente entres a un sitio donde esté muy nervado y te puede llevar un nervio. ¿Listo? Lo que pasa es que esto es a piel, ¿no? Esto es superficial. Esto es aquí. No cervical. Entre más alta sea la lesión, mayor va a ser el daño, mayor va a ser el compromiso. Entre más baja, menor el compromiso. Entonces, los nervios espinales me van a formar algo que se llaman plexos. Hay uno que se llama el plexo cervical, otro que se llama el plexo braquial. El plexo cervical ya saben dónde lo van a ver, en cuello. Plexo braquial, que va a ir hacia los brazos. Plexo lumbar, va a ir hacia los miembros inferiores, al igual que el plexo sacro. Pero hay unos que se llaman los intercostales. Los intercostales, ¿en qué parte se quedan? ¿Dónde creen ustedes? En los costados. Queda aquí en el tórax, porque intercostales, entre las costillas, allí se va a quedar. Profe, ¿usted está grabando esta clase? Sí, señora. Listo, chicos.